Muy buenas tardes a todos, queridos compañeros. Es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes. Por favor, confírmenme que están recibiendo bien la imagen, el video. Buenas tardes, licenciado. Todo se Sí, puede visualizar licenciada. bien y escuchar bien. Sí, listo, escucho bien. Buenas tardes, licenciado. Qué gusto escucharles a todos. También les estoy compartiendo la pantalla para alguna presentación que nos puede servir para ir teniendo la atención. Am, pues bienvenidos al noveno semestre. Permítame iniciar el día de hoy presentándome con ustedes. Mi nombre es Estuardo Castellanos. Bueno, completo sería Wilber Estuardo Castellanos Venegas. Voy a tener el honor, el privilegio de estar con ustedes en la clase de Derecho Financiero por designación de la Junta Directiva. Realmente para mí es un motivo de alegría poder compartir con ustedes en este curso que van a ver que les va a encantar, que es muy interesante y que además en este curso vamos a ver algunos temas que estoy seguro que no importa en qué ámbito de la carrera ustedes se desempeñen, tarde o temprano se van a topar con estos temas y espero que de alguna manera las notas que tengan, los apuntes que tengan, los libros que tengan, el material que tengan, les sirva. Y en todo caso, pues que podamos entablar una bonita relación ya con ustedes, que yo los tengo ya casi como colegas, ¿verdad? Para que podamos en algún momento poder despejar cualquier duda. Eh, para presentarme bien o formalmente, quisiera contarles un poquito del tema de mi formación académica. Orgullosamente soy egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde saqué mi licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de abogado y notario, como ustedes próximamente estarán pues obteniendo posiblemente, o primero Dios, con el esfuerzo debido el año siguiente, ¿verdad? Posteriormente, pues tengo una maestría en Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, siempre por nuestra querida universidad, nuestra querida facultad, y tengo actualmente el doctorado en Derecho de Trabajo, el pensum cerrado. Me hace falta pues elaborar y sustentar el examen correspondiente para poder optar a ese grado académico. Laboralmente, contarles que ya tengo pues más de 18 años de ejercicio profesional eh, y actualmente, pues tengo el privilegio que el Congreso de la República me designó como magistrado en la sala primera de la Corte de Apelaciones del ramo civil y mercantil. Así que, pues creo, mis queridos amigos, que tenemos el conocimiento necesario, la experiencia necesaria y más importante, tengo toda el deseo, la actitud de poder compartir con ustedes en este importante curso que seguramente muchos de ustedes nunca se habrán planteado sobre el derecho financiero, su contenido y qué es lo que abarca, pero van a ver que en el desarrollo del mismo les va a gustar muchísimo y van a ver su utilidad. Eh, con mucha humildad les quiero decir que yo quiero estar aquí con ustedes para acompañarlos, para que podamos eh, ir desarrollando el programa, pero que ustedes se sientan lo más confiados posible, que podamos interactuar. Yo honestamente tengo la esperanza que este semestre regresemos a las clases presenciales. Vamos a ver qué ocurre. Y si no, pues que aprovechemos todo lo posible las herramientas que la tecnología nos da. En ese sentido, hay algunas notas o como reglas de la clase que yo quisiera compartirles, que la experiencia nos ha enseñado, que nos permiten de alguna manera, pues desarrollar mejor los contenidos. En principio, yo les voy a pedir a todos ustedes que durante el desarrollo de la clase mantengamos el micrófono apagado. Recuérdense que normalmente están asignados a la clase, a la sección, más de 200 personas. Y eso quiere decir que si todos encendemos el micrófono, al final solo escucharíamos ruido y no podríamos comprendernos. Así que yo les pido que mantengan su micrófono apagado, sobre todo el problema, la gran ventaja de la educación virtual es que nos permite acceder a ella fácilmente y con comodidad prácticamente desde cualquier parte. Yo sé que algunos de ustedes todavía estarán en su oficina o en el lugar de trabajo, otros ya estarán en su casa y también estoy seguro que muchos de ustedes incluso irán actualmente en camino a su casa, en el vehículo, y estarán escuchando de un dispositivo móvil, un celular, una tableta o qué sé yo. Eh,
es una gran ventaja, pero también tiene una gran desventaja la educación virtual y es que fácilmente podemos perder la atención. Es tan fácil estar escuchando una conferencia, además es como muy monótono, muy poco participativo, que pues, si uno está en su casa, alguien le habla y normalmente uno se distrae muy rápido, ¿verdad? Así que a veces tienen el micrófono abierto y empezamos a escuchar ahí las conversaciones personales o con su pareja o lo que sea, y la verdad es que nos distrae a todos. Entonces, la petición o la regla que tenemos aquí en la clase es que mantengan su micrófono apagado y si en algún momento a alguno de ustedes se les activa, le voy a pedir que lo apaguen o lo voy a apagar yo desde aquí, que los controles me lo piden, aunque eso nos distrae un poco. En cualquier caso, de decirles que yo sí quisiera que la clase generara la posibilidad de que ustedes vayan participando, haciendo sus preguntas, sus cuestionamientos, dando sus opiniones. Y para ello, pues nosotros tenemos un sistema muy sencillo. Cuando alguno de ustedes quiera hablar, yo les suplicaría que apache o presione el botón ahí de levantar la mano. Ustedes conocen muy bien, aquí dentro de los controles que Google Meet nos da, nos permite levantar virtualmente la mano, ¿verdad? En el momento en que ustedes levantan la mano, pues yo les cedo la palabra y les digo, mire, compañero, tal, ¿verdad? Usted levantó la mano, quiere decirnos algo, quiere preguntarnos algo, lo escuchamos todos y yo resuelvo cualquier duda o cualquier inquietud que ustedes pudieran tener y vamos respetando cuando yo doy la palabra. De esa forma, creo que todos podemos participar y que podemos hacer muy dinámica la clase. Incluso yo les pediría que no usemos el chat. El día de hoy lo desactivé. En otras clases pues lo vamos a dejar activo, pero lo cierto es que ya, por ejemplo, ahorita hay conectados 143 personas, pero normalmente tenemos más de 200 y si ustedes empiezan a escribir en el chat, mientras yo estoy exponiendo algún tema, me es muy difícil leer sus mensajes, yo soy muy sincero. Los leo al final de la clase porque el Google Meet me da un reporte de quiénes asistieron, a qué hora entraron, a qué hora salieron, y me da los mensajes que ustedes escribieron durante la charla. No obstante eso, durante la clase es muy difícil que yo los pueda leer, así que yo les diría que no usemos el chat porque normalmente eso solo podrá distraernos. Si en algún momento ustedes no escuchan algo de lo que yo digo o tienen alguna duda o quieren hacer cualquier comentario, por favor solo levantan la mano electrónicamente, yo les cedo la palabra y de esa manera van a ver que se va a desarrollar muy bien todo el tema de la clase. El tema de la cámara, en principio, yo diría que la pueden tener encendida o apagada como a ustedes les convenga más. Lo cierto es que la conexión fluye un poco más si la mantienen apagada, así que yo recomendaría que la mantengan apagada, pero sí me gustaría mucho que en algún momento cuando ustedes pidan la palabra y se les dé la palabra e intervengan, la puedan encender para que yo los pueda ir viendo, aunque sea en la distancia, irlos conociendo, aunque sea por video, porque es lo que nos permite por el momento la tecnología mientras reiniciamos las clases presenciales. Ahora les va a costar, ahora va a ser al revés, ¿verdad? Al principio nos costó adaptarnos a la modalidad virtual, ahora nos va a costar adaptarnos nuevamente a las clases presenciales, sobre todo con este tráfico que está tan interesante actualmente, ¿verdad? La participación en clase yo la pondero, pero no con una nota o una cantidad de puntos específica, sino que, y de pronto yo voy tomando nota quiénes intervienen, quiénes participan. Participación es, digamos, valiosa, ¿verdad? No es participar por participar, sino porque realmente se vea el interés, el estudio, la inquietud de conocer más sobre esta rama del derecho y pues de pronto si al momento de hacer la evaluación, la calificación correspondiente, les hicieran falta un par de puntitos ahí, yo reviso, ¿verdad? Si han sido participativos y de repente me agarran de buen humor y puedo subir o poner esos puntos que hacen falta o dejarles algún trabajito extra, ¿verdad? Eh, He de decirles que yo sí creo que este semestre o el próximo semestre ya vamos a empezar presencialmente y se les va a acabar esto de los exámenes virtuales que son, la verdad, son mucho más fáciles, pero a la larga no son tan beneficiosos para ustedes porque van a ver ustedes que en algún momento van a tener que afrontar su examen técnico profesional y el hecho de poder hablar, desenvolverse, les va a servir un montón. La otra observación o súplica que les hacemos aquí en clase es que respetemos plenamente
la participación y las opiniones de todos, ¿verdad? Aquí es bienvenida cualquier opinión, cualquier pregunta, cualquier participación. Solo les voy a suplicar que nos mantengamos dentro de los temas y que permitamos que todos participen. No aceptamos que se burlen o que critiquen a otros compañeros, porque de eso se trata. Aquí todos estamos para poder aprender un poco más sobre la materia o sobre la rama del derecho que nos ha asignado la Junta Directiva. Así que, muy brevemente, esas serían algunas recomendaciones o reglas que nosotros tenemos por acá, por la clase, salvo que ustedes quisieran preguntarme o cuestionarme algún aspecto en concreto, ¿verdad? ¿Qué vamos a necesitar para el curso? A ver, déjenme que se lo plantee así. Yo quisiera, mis amigos, que cada vez que ustedes se conecten a esta clase, que vamos a tener clase los días martes y los días viernes, como ya vimos, ¿verdad? Por ahí en el mensaje que yo les puse en Classroom. Bueno, primero suplicarles que se conecten a través de Classroom. Les explico por qué. Cuando ustedes entran a Classroom, les aparece, si lo hacen desde la computadora, a su lado, digamos, izquierdo, les aparece unirse a la clase. Es un enlace que yo he colocado ahí para que desde ahí puedan unirse a la clase de Google Meet. Eso permite que ustedes ingresan directamente a la clase. Cuando lo hacen con un enlace, digamos, que copiaron desde WhatsApp o que se los pasó a algún compañero, el problema es que a mí me saca aquí un aviso que alguien quiere unirse y yo le tengo que permitir el ingreso a la clase. Eso pues nos distrae un poco y cuando ya son muchos, de alguna manera nos puede quitar tiempo. Así que si lo hacen a través de Classroom es mejor. Segundo, les voy a pedir que en cada una de las clases pues tengamos por lo menos las siguientes leyes. Yo quiero que siempre tengan la Constitución Política de la República a la mano. Vamos a utilizarla mucho, vamos a estar pues analizando varios de los artículos, los que sirven de fundamento, de sustento al derecho financiero, y van a ver que es muy importante. De ahí debe surgir, ¿verdad? Todo, toda la normativa correspondiente. Así que su Constitución es indispensable. Luego, pues hay algunas leyes ordinarias que yo quiero que tengan a la mano para que podamos desarrollar adecuadamente los temas. Dentro de ellas, pues vamos a tener la ley orgánica del presupuesto y además les voy a pedir que traigan siempre los decretos con los que el Congreso ha aprobado los presupuestos de los últimos 5 años. Deben buscar ahí, documentarse y traerme los decretos que el Congreso fue emitiendo para aprobar el presupuesto del año 2023, del año 2022, del año 2021, 2020, 2019, por lo menos. Si quieren más, pues no nos enojamos, pero por lo menos los últimos 5 años para que cuando hablemos del tema presupuestario podemos hacer alguna comparación de cómo ha ido cambiando, cómo ha ido siendo la aprobación del tema del presupuesto. Vamos a necesitar también que tengan a la mano su código tributario. Acuérdense que la principal fuente de ingresos del Estado es pues precisamente los tributos. Entonces hay algunos principios, hay algunos temas que tenemos que extraer de su código tributario y les voy a pedir que de alguna manera lo tengamos siempre a la mano. También su ley de contrataciones del Estado. Este es muy importante porque cuando ya tenemos los recursos y ya planificamos qué vamos a hacer con ellos en el presupuesto, pues viene la parte de realizar el gasto público. Y esto es básicamente cuando el Estado hace los procesos de licitación, de cotización, las compras directas, etcétera. Y todos estos procedimientos están regulados en la ley de contrataciones. Así que gran parte del curso de Derecho Financiero se va a referir a que estudiemos los procedimientos que según la ley se tienen que hacer para que el Estado pueda gastarse el dinero que tiene, los recursos que posee, y para eso vamos a necesitar su ley de contrataciones. Es decirles, mis amigos, que si de este curso ustedes se llevan un adecuado dominio de la ley de contrataciones, hemos logrado muchísimo más que en cualquier otro curso que ustedes hayan podido ver. Van a ver ustedes que esa ley de contrataciones se la van a topar tarde o temprano, se la van a topar en su ejercicio profesional. Acuérdense de mí. Y el dominarla bien, conocer su estructura, conocer sus principios, les va a ayudar un montón. Aunque seguramente van a tener que actualizarse, porque esta es una de las leyes que más constantemente sufre reformas. Seguramente en el transcurso del curso van a aprobar alguna reforma a la ley de contrataciones y tendremos que estudiarla. Incluso puede ser que aprueben una nueva ley de contrataciones, sería muy interesante, y así la estudiamos
O si no, pues estudiamos la ley como está actualmente y van a ver ustedes cuando ya estén ejerciendo y se la encuentren, van a encontrarse con que ya tiene reformas. No importa, aunque la reformen y cambien algunos temas, algunos procedimientos, si ustedes dominan los principios que vamos a aprender aquí en el curso, van a poder controlar fácilmente el sentido, el espíritu y la aplicación de esta ley de contrataciones. Pónganle mucha atención, ténganla siempre a mano y traten de tenerla lo más actualizada posible. Y también pues vamos a hablar un poco o utilizar un poco la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Esto pues debido a que si el Estado ya obtuvo los recursos, ya planificó qué hacer con ellos y ya está llevando a cabo los procedimientos para gastarse ese dinero, pues necesitamos también ejercer control de que ese gasto se haga conforme a la ley y para los fines para los que ha sido destinado o creado o recaudado esos recursos. De tal suerte que la parte de control, de fiscalización, es una parte esencial de lo que es el derecho financiero. Así que yo les voy a pedir que tengamos siempre a la mano estas leyes. Eh, Decirles también que yo siempre, siempre después de clase, bueno, todas las clases yo las grabo. Así que siempre después de clase, cuando ya el sistema termina de procesar la grabación y el video ya está listo, por el Google Classroom yo les subo la grabación de la clase para que ustedes puedan volver a observarla, volver a estudiarla, repasar, estudiar para sus exámenes como ustedes gusten, ¿verdad? Y también les subo en Classroom las diapositivas que utilizamos, de tal suerte que yo lo que quiero es que tengan todas las herramientas a la mano para poder estudiar y rendir adecuadamente en este curso, porque yo creo que es importante más que la nota que puedan obtener, que seguramente es muy importante para ustedes. Para mí, lo más importante es el contenido que nos podemos llevar. Si ustedes se lograran llevar una buena base de la ley del presupuesto, del código tributario, de la ley de contrataciones y de la ley de la Contraloría, yo sería mucho más que feliz. Sin lugar a dudas, creo yo que podríamos, sería muy útil para ustedes y para su ejercicio profesional. Así que a manera de introducción, soy yo, esto es el curso y estos son los recursos básicos que tenemos que utilizar. Si ustedes no tienen mayores dudas, yo quiero que aprovechemos el tiempo el día de hoy y que empecemos a hablar ya del derecho financiero y de su objeto de estudio. De hecho, para dejarlo bien claro, el derecho financiero se ocupa del estudio de lo que son las finanzas públicas. Y aquí es donde nos tenemos que empezar a cuestionar, ¿verdad? Realmente, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Todos tenemos claro que el derecho financiero es una rama del derecho, pero ¿qué regula? ¿Qué leyes son las que vamos a estudiar? ¿De qué se trata esto del derecho financiero? Y la respuesta corta es que el derecho financiero regula todo lo relacionado con las finanzas públicas. Y eso debemos desarrollarlo y entender a qué nos referimos cuando hablamos de finanzas públicas. Ayúdenme un poquito ustedes para irlos conociendo. ¿Hay alguien que me quiera decir qué entiende por finanzas públicas? Solo levantan la mano, así vamos practicando esta dinámica, ¿verdad? Si alguno de ustedes quisiera comentarnos qué entiende por finanzas públicas, por favor, levante la mano y yo les voy cediendo la palabra. A ver, mi querido amigo César, ¿usted levantó la mano? ¿Quiere decirnos algo? Buenas tardes, licenciado. Yo entiendo que es sobre el dinero del recurso del Estado. Sí, claro. El hecho, gracias César, ¿verdad? La palabra finanzas nos da la idea que es precisamente el dinero que el Estado va a manejar. Y de hecho, yo estoy de acuerdo con usted. Escuchemos otras ideas. La compañera Aldi tiene su mano levantada. ¿También quiere decirnos algo? Sí, licenciada, buena tarde. Para mí, finanzas públicas es como una disciplina o algún conjunto de instrumentos relacionados con los ingresos públicos o el gasto público. De hecho, con los dos, ¿verdad? Con los ingresos y con el gasto público. Totalmente de acuerdo. Y que va muy en sintonía de lo que decía el compañero antes, ¿verdad? Se refiere al dinero del Estado y cómo el Estado maneja el dinero. Yo creo que todos tenemos pues bastante claro el tema de que cuando hablamos de finanzas nos referimos al manejo del dinero. Y precisamente yo por aquí les coloqué
la definición que normalmente se da del tema de finanzas. Las finanzas realmente, mis amigos, se trata de una parte de la economía. Empecemos por ahí, ¿verdad? La ciencia de la economía, dentro de su división, su subdivisión, tiene una parte que le llamamos finanzas. Y cuando hablamos de finanzas se refiere al manejo que una persona hace de sus recursos, en general de todos sus recursos, sus bienes, su dinero, sus ingresos, y cómo gasta o cómo utiliza esos recursos. Dependiendo de quién sea la persona que gestione los recursos, podemos hablar de finanzas personales, de finanzas familiares, de finanzas corporativas o de finanzas públicas. Vea que eso es muy fácil de entender. Cuando hablamos de cómo una persona individual maneja su dinero, sus bienes, sus recursos, ahí estamos hablando de las finanzas personales. Eso es cómo alguien administra el salario que tiene mes con mes, cómo decide en qué se va a gastar ese salario, cómo controla los gastos que está haciendo, cómo controla la deuda que adquiere, cómo controla el manejo de esos recursos, o cómo no lo controla, porque hay que decirle que en principio, en el tema de finanzas personales, lo que encontramos es que la mayoría lo que tiene es una mala gestión de sus finanzas personales. Hay personas, empecemos por lo básico, hay personas a las que usted les dice cuánto ganan y bueno, saben su salario, digamos, nominal, pero no tienen muy claro qué ingresos adicionales tienen durante el mes. O sea, hay muchas personas que ni siquiera saben cuánto ingresan mensualmente, digamos, a sus finanzas personales. Y no digamos la segunda parte, que esa es la que más problemas da. Eh, la mayoría de personas gastan más de lo que ganan. A ver, le repito porque esto es importante y es incluso más, un poco adicional del curso, ¿verdad? El mayor problema de las finanzas personales es el siguiente. La mayor parte de las personas, cuando estoy hablando de la mayor parte, es estadísticamente más del 90% de las personas gastan más de lo que ganan y lo justifican mentalmente. Le voy a explicar cómo justifica mentalmente. La mayoría de personas dice, bueno, sí, gasté más de mi salario, pero es porque el salario es muy bajo. Si ganara más, me alcanzaría. ¿Y qué cree? Cuando le aumentan, sigue gastando más de lo que gana, porque básicamente no tiene una buena gestión de sus finanzas personales. Una persona que tiene una buena gestión, no importa cuánto gane, una buena gestión implica no gastar más de lo que ingresa. Y si uno piensa que ese es un error que solamente cometen, digamos, las personas individuales, usted o yo, va a ver usted que en este curso vamos a aprender que ese es un error que comete el propio Estado. ¿Qué cree que es lo que pasa con las finanzas públicas? Que cuando hablamos de finanzas públicas, pues básicamente nos referimos a cómo el Estado gestiona, cómo el Estado administra sus recursos, los ingresos que tiene, los bienes que tiene y cómo los gasta. ¿Y qué cree? El Estado gasta más de lo que le ingresa. No podemos decir de lo que gana, porque los ingresos del Estado normalmente provienen o deberían de provenir de los tributos, pero le ingresan 86.000 millones de quetzales en tributos y se gasta 115.000 millones de quetzales el Estado. Exactamente lo mismo que le pasa a usted o a mí. Gasta más de lo que recibe, de lo que gana, de los ingresos que tiene. Y ese es el error más grande que podemos encontrar en el tema de finanzas, tanto personales como públicas. En el punto intermedio hablamos de las finanzas familiares, y esto es, pues obviamente, cuando hablamos del contexto de una familia, pues en una familia a veces trabaja la esposa, el esposo, alguno de los hijos. Entonces estamos hablando que como familia tienen ingresos en conjunto y tienen gastos familiares en conjunto. Algunos los gestionan muy bien, se reúnen, hacen un presupuesto familiar, deciden cuánto va a aportar cada uno de los que tienen ingresos, hacen un presupuesto de gastos. Ese presupuesto rige o se sigue un principio muy sencillo.
no hay que gastar más de lo que tenemos, de lo que recibimos. Y luego, pues, van controlando durante el mes eso, que el gasto que se haga se realice conforme el presupuesto, no pasarse de lo presupuestado. Es una buena gestión de las finanzas familiares. Otros no. Otros, lamentablemente, usted le dice, mire, yo no sé cuánto gana mi esposa, o yo no sé cuánto gana mi esposo, o yo no sé cuánto gana mi hija o mi hijo. Y si ni siquiera saben cuánto ganan, entonces uno les pregunta, bueno, ¿y cómo gestionan el presupuesto familiar? No gestionan el presupuesto familiar, sino que a veces lo que hacen es, si bien les va, vos te encargas de pagar la renta, vos de la comida y vos vas a pagar los servicios, por darle un ejemplo. Y hasta ahí llega la gestión de las finanzas familiares en esa familia. Bueno, es una mala gestión de las finanzas. Una buena gestión sería como más completa. Y también tenemos lo que le llaman finanzas corporativas. Las finanzas corporativas, pues básicamente es cómo gestiona sus ingresos y sus gastos, pues una entidad colectiva. Eh, Háblese de una sociedad anónima, de una asociación civil, de una ONG, de una, bueno, cualquier persona jurídica, ¿verdad? Pues que tenga ingresos y que gestione cómo va a ser los gastos correspondientes. Así que el concepto de finanzas es muy sencillo. Se refiere al manejo, a la gestión, a la administración que se hace de los recursos que se poseen, de los ingresos que se tienen, de los bienes que se tienen y de los gastos que se realizan con esos recursos. Si los hace una persona, se llaman finanzas personales. Si hablamos de los gastos que hace una familia, pues hablamos de finanzas familiares. Si estamos hablando de una persona jurídica, de una sociedad mercantil o de una empresa, como dicen aquí, ¿verdad? Pues son finanzas corporativas. Y si hablamos de un órgano del Estado o del Estado mismo en su conjunto, con todos sus órganos centralizados, descentralizados, autónomos, pues entonces estamos hablando de las finanzas públicas. Nosotros acá en el curso vamos a estudiar las normas jurídicas que regulan esa gestión que el Estado y sus órganos hacen de sus recursos. Vamos a estudiar las leyes que rigen cómo el Estado puede obtener recursos. Tienes las leyes tributarias, pero hay otras formas en las que el Estado puede obtener recursos, ¿oyeron? Y hay que estudiar, hay leyes que rigen eso, cómo el Estado puede obtener recursos. Vamos a estudiar las leyes que rigen cómo el Estado debe planificar lo que va a hacer con esos recursos, que eso es muy importante, cómo el Estado va a elaborar su presupuesto. Vamos a estudiar las leyes que rigen cómo el Estado gasta esos recursos. Es un tema fundamental, el gasto público, los procedimientos que el Estado tiene que seguir para poder comprar algo, para poder subastar algo, para poder adquirir un bien o un servicio. Y vamos a estudiar las normas que rigen cómo controlamos, cómo fiscalizamos ese gasto público que se realiza. Muy interesante el derecho financiero. Y déjeme decírselo de esta manera. A ver, si usted en su ejercicio profesional va a trabajar para una institución del Estado, el derecho financiero va a ser fundamental. Si usted va a trabajar en una dependencia del Estado, fijo que en algún momento va a estar involucrado en el tema del presupuesto. ¿Y sabe qué es lo peor? Que vienen en la dependencia. Usted trabaja en un ministerio y dicen, es el abogado, ¿no? Es el departamento jurídico. Mándenle el presupuesto, el proyecto de presupuesto para que él dictamine si está bien o no. Tiene que saber derecho financiero. En el ministerio donde usted trabaja o en la secretaría donde usted trabaja van a comprar vehículos. Dicen el abogado que integre la junta de licitación. Como es abogado, él sabe las leyes que se rigen o que rigen ese procedimiento de licitación. Derecho financiero. Si usted es abogado y trabaja en una institución pública, le van a decir, mira, la Contraloría nos está haciendo un reparo. LIC, sáquenos de este clavo. ¿Y qué le parece? Tiene que saber de derecho financiero, porque todo el tema de la Contraloría, todo el tema de la fiscalización es un tema de derecho financiero. El manejo de los bienes, derecho financiero. Así que, fijo, si usted trabaja en una dependencia del Estado, se va a topar con el derecho financiero y las bases que podamos sentar en este curso le van a servir muchísimo. Póngale mucha atención. Yo le digo algo, los abogados que dominan bien la ley de contrataciones se cotizan mejor que los abogados que no saben la ley de contratación. Es más fácil conseguir trabajo en el sector público
si uno es un experto en la ley de contrataciones que si no sabe nada de la ley de contrataciones. Mira qué interesante eso. Claro, usted me va a decir, pues yo no quiero trabajar para el Estado, yo voy a trabajar para una entidad privada o voy a poner mi bufete, digamos, de forma liberal, de forma independiente. Claro, si usted trabaja para una entidad privada o ejerce de forma liberal, en algún momento alguno de sus clientes va a licitar, va a participar en una licitación pública. Y va a decir, mire, nosotros vamos a ofertar, vamos a presentar una oferta para el Estado. Preparemos el expediente de la licitación, pero ayúdenos para que esté bien fundamentado, porque como usted es abogado, usted sabe de la ley de contrataciones. Ya veo que la gente piensa que porque uno es abogado se sabe todas las leyes del mundo, no digamos de Guatemala, ¿verdad? Y bueno, nosotros sabemos la verdad que no están así, pero no se trata de saberse todas las leyes, lo que se trata es de conocer los principios que rigen la rama y eso nos permite estudiar, analizar, aplicar, interpretar correctamente cualquier ley. Aunque no la conozcamos, sale una nueva ley, la tomamos, la estudiamos, la analizamos técnicamente y la podemos. Eso es lo que queremos, ¿verdad? De un abogado. Así que se va a topar con esta ley de contrataciones fijo. O usted es abogado liberal y lo va a contratar a un cliente. Me hicieron un reparo de Contraloría y defiendan. Tengo un económico coactivo. Hay abogados que no saben ni qué es el económico coactivo. En este curso es donde lo tenemos que aprender. El contencioso administrativo, pero ya aplicado al tema financiero. Van a ver ustedes que van a haber muchísimas cosas que vamos a desarrollar en este curso que les van a encantar y sobre todo, más importante para mí, que les van a servir un montón. Yo quisiera que le pongan mucha atención a esto. Si ustedes dominan bien las leyes de derecho financiero, eso les va a abrir un montón de puertas en su ejercicio profesional. Así que aprovechemos al máximo y contenten. Mucho gusto, licenciado. Le saluda Marvin Hernández. Le recuerdo, perfecto, ahorita le doy la palabra, Marvin, solo le recuerdo para que agarremos esa dinámica. Cuando quieran hablar, solo levanten la manita y yo les doy la palabra. Eso es porque Fíjate que como voy manejando, hombre, de repente se me hizo ahí un poquito complicado, pero perfecto. Siempre en la dinámica que usted quiera tomar, yo se la voy ahí debutar, me extraña. Muchas gracias. Entonces. No, por favor, háblenos y con cuidado ahí con la manejada. Fíjese que yo, la verdad es que ya viendo yo el pensum universitario de nuestra facultad y viendo bueno, nuestra clase de Derecho Financiero, me imaginaba yo de repente, por un sentido común, hablemos de números, de estrategias, de esto y lo otro, pero me imagino yo que cuando usted se refiere a que nuestro derecho financiero, si nosotros lo llevamos a encauzar bien, pues vamos a ser unos grandes de repente juristas y eso me agrada. La verdad yo quisiera ser uno de los mejores abogados y notarios del país, porque esa es mi percepción, ese es mi concepto, ese es el objetivo. Y la verdad que lo que acaba de decir, eso me gusta bastante porque creo que eso es lo que debemos buscar nosotros, ¿verdad? Que cualquier materia que nosotros busquemos ya en el último año, o sea, el objetivo a seguir. Eso es lo que yo quería expresarle, licenciado. Muchas gracias. Excelente. No, gracias a usted, Marvin. Sí, y es lo que yo le digo, ¿verdad? Muchas veces, yo le voy a ser sincero, muchas veces este curso en la facultad como que no les gusta mucho y tienen esa idea, que de repente derecho financiero tiene que ver con números o con datos o con cálculos y la verdad es que no, pues, o sea, la verdad es de que, bueno, habrá que ver algunos números en el tema del presupuesto para ver cuánto se le asignó a cada ministerio y por qué se hizo esa asignación y si está bien o si está mal. Pero no es que tengamos que hacer cálculos, sino que yo lo que quiero que comprendan es que el derecho financiero es una rama del derecho. Lo que nosotros vamos a estudiar es derecho, leyes, el estudio de la aplicación de las normas jurídicas que rigen un aspecto de la actividad estatal, en este caso, las finanzas públicas. Daniel, ¿usted tiene levantada la mano? ¿Quiere hacernos alguna pregunta o comentario? Sí, ¿se escucha? Sí, lo escucho, Daniel. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Solo una pregunta. ¿Esta rama del derecho se aplica únicamente al Estado o se puede ejercer así de manera individual como para trabajar para alguna empresa o alguna sociedad, algo así? Como para dedicarse a esto, más allá de solo que sea estatal.
Estas normas jurídicas regulan cómo el Estado gestiona sus ingresos y sus gastos. O sea que en principio digamos que está enfocado hacia el Estado. Sin embargo, Daniel, déjame decirle lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo mi bufete jurídico y alguien me decía, es que mira, yo me voy a dedicar solo a penal, entonces derecho financiero no me interesa. Bueno, digo yo, normalmente cuando a alguien le va muy bien en penal, sus clientes, digo yo, empiezan como a subir de nivel y en algún momento uno de sus clientes va a ser un alcalde, un diputado, alguien que manejó fondos públicos y que la Contraloría le está haciendo algún reparo. El conocimiento de derecho financiero es lo que le permite defender. Aunque usted sea penalista, debe conocer derecho financiero para entender por qué la Contraloría está haciendo ese reparo y si está bien o está mal. Porque déjeme decirle una cosa, no cualquier reparo que hace la Contraloría significa, como aquí tienen la idea, que le hizo un reparo a la Contraloría significa que la persona es un delincuente. No necesariamente. La Contraloría hace reparos a veces por errores administrativos y a veces por errores que la propia Contraloría ha cometido. Y entonces el conocimiento de derecho financiero sí le va a servir en el ejercicio, digamos, de forma liberal. O, sin irnos tanto a lo penal, por ejemplo, hay muchísimos clientes que lo buscan a uno, oiga bien, como notario. Oh, Como notario. Le explico por qué. Para la presentación de una oferta en una licitación pública, muchos de los documentos que tienen que presentarse, pues tienen que ir en fotocopia legalizada, actas notariales. En algunos casos, cuando se celebra el contrato, se permite, digamos que normalmente los contratos que se hacen después de haber hecho una licitación, su elaboración la hace el escribano de Cámara y de Gobierno, pero en algunos casos lo hace un notario. Entonces, incluso si yo me dedico solo al ejercicio del notariado, también una buena base de derecho financiero me va a permitir, pues, asesorar de una mejor manera al cliente en los aspectos puramente notariales. Así que realmente el derecho financiero nos va a servir a todos, no importa si estamos solo en el ejercicio liberal o si estamos asesorando o trabajando para una empresa o una entidad privada, o seguramente, y eso sí es 100% seguro, Daniel, si usted trabaja para una entidad pública, ahí sí, fijo al 100% que el derecho financiero lo tendrá que aplicar, ¿verdad? oh, muy bien, muchas gracias, Vic. Muy bien. Les decía yo que antes de hablar un poco del derecho financiero y de dónde surge y sus ramas, quise dejarles aquí algo de lo que ya he platicado, pero muy rápidamente, como las claves que los autores nos dan para el manejo adecuado de las finanzas, claves para unas buenas finanzas. Esto aplica finanzas personales, finanzas familiares, finanzas corporativas y también para las finanzas públicas. Y va a ver que aparenta ser muy sencillo este tema, pero no todos seguimos estos principios. Yo le puse aquí, son 6 temitas muy sencillos. Una buena gestión de finanzas implica, número 1, tener ingresos. Si alguien no tiene ingresos, pues no vamos a hablar de manejo de finanzas. Eso es como cuando los niños, si no tienen ningún ingreso, pues ellos no manejan, no gestionan finanzas. Claro, desde el momento en que uno ya empieza a tener ingresos, el manejo adecuado de las finanzas es importante. Por eso yo cada vez que tengo oportunidad, eh, he planteado que uno de los temas que nos deberían de enseñar desde básicos, pienso yo, y toda la carrera, todo el diversificado, es el manejo adecuado de finanzas. Ese es un curso en el que todos estamos pendientes y que sería fundamental, clave para todos. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno se gradúa de diversificado, normalmente se gradúa y el siguiente paso es ya buscar algún trabajo, aunque sea medio tiempo y aunque sea mientras estamos estudiando. En nuestro caso, aún más. En nuestro caso, la mayoría de nosotros nos graduamos del nivel medio y pues a trabajar. Y la universidad viene siendo como después del trabajo, entramos a estudiar para irnos superando. Así que desde el momento en que uno ya tiene ingresos, ya el manejo adecuado de las finanzas es importantísimo y deberíamos de estar preparados. Obviamente, todo el mundo piensa que unas buenas finanzas tienen que ver con obtener el ingreso más alto del mundo. Y bueno, para ser honestos, mientras más gane, es mejor, obviamente. Pero déjeme decirle que no es solo eso.
estaba leyendo la semana pasada un libro que me pareció muy interesante y me decía, si fuera solo de cuánto recibe uno diría que las finanzas de la gente que gana muchísimo dinero pues son finanzas muy sanas. Y ellos en el libro ponían un ejemplo que me pareció muy interesante y decían, aquel boxeador muy famoso, ¿verdad? Que fue campeón muchas veces, Mike Tyson. Decía, el libro decía ahí, ganó, hay un año en que ganó, no recuerdo la cifra, pero por decirles una cifra, porque no recuerdo la cifra exacta, decía, ganó 70 millones de dólares. Ese fue su ingreso ese año. No recuerdo la cifra exacta, pero es un ejemplo, ¿no? Digamos, 70 millones de dólares es un montón de dinero. 5 años después estaba en quiebra. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Tuvo buenos ingresos, pero tuvo una mala gestión de esos ingresos. O sea, que obviamente, mis amigos, el primer paso de unas buenas finanzas es tener ingresos y mientras mejor sean esos ingresos, pues mejores serán o deberían ser nuestras finanzas. Pero no pasa sobre eso únicamente. Muchas veces nos engañamos y pensamos que si ganáramos más no tendríamos problemas económicos. Y eso no es cierto. Está demostrado que hay personas que reciben muchísimos de ingresos y pudiéramos dar muchos ejemplos. Yo les doy este porque lo tengo reciente, que lo leí en este libro, pero hay muchos artistas que ustedes han visto que ganaban muchísimo y años después están en quiebra. Muchos deportistas que ganaban muchísimo y años después están de quiebra. O, mire esto que es fabuloso, estadísticamente, la gente que gana la lotería, ese me encanta, para mí es el mejor ejemplo del mundo. Estadísticamente, la gente que gana la lotería, 99%, o sea, 99 de cada 100, 5 años después no tienen un centavo de lo que ganaron en la lotería. No importa la suma que hayan ganado, porque el problema aquí es que de repente reciben una gran cantidad de dinero que no saben cómo gestionar. Y al no saber cómo gestionar, pues hacen lo que cualquiera de nosotros haría, ¿no? Si usted se gana la lotería, ¿qué haría? Las respuestas comunes son: compro una casa, compro carros, me voy de viaje, le regalo una casa a mi mamá, le regalo una... Y empieza a gastar el dinero, pero sin una adecuada gestión. No importa cuánto dinero ingrese, si no lo gestiona adecuadamente, sus finanzas van a fracasar. Es lo que nos enseña ciencia de la economía, las finanzas públicas, las finanzas personales, las finanzas familiares, todas se rigen por lo mismo. Paso número 1, obtener ingresos, mientras más alto, mejor. Segundo paso, este es clave. Si usted logra llegar al segundo paso, le aseguro que lo va a ir bien en finanzas. Si el Estado hiciera esto, tendríamos unas finanzas públicas sanas, pero no las tenemos. Y qué interesante. Planifique adecuadamente los gastos que va a hacer. ¿Cuál es el problema con la mayoría de nosotros, mis amigos? Recibimos el dinero y empezamos a gastarlo sin ninguna planificación. El hacer un presupuesto bien es fundamental para una buena gestión de las finanzas. El que no tenga presupuesto está gestionando mal sus finanzas y el problema es que cuando uno no tiene presupuesto, no tiene muy claro cuánto realmente ingresa y lo más importante, no tiene muy claro en qué se está gastando el dinero. Y cuando uno no tiene muy claro en qué se está gastando el dinero, normalmente está teniendo salidas innecesarias de dinero. Hay un ejemplo que ponen mucho en los libros de finanzas, que es lo que uno gasta en café. Uno dice, eso es intrascendente, ¿no? Pero hay estudios, sobre todo en países desarrollados, que cuando uno compra fuera de casa café, ese gasto al año ya es significativo. Claro, digamos que los estudios de estos son, que están hablando de un café de Starbucks que le costará $3 y a $3 y se toma un par de tazas diarias durante todo el año, pues es un montón de dinero. Pero aún así, si lo vemos aquí en Guatemala, ya en Guatemala, si usted se va a tomar un café a un restaurante, ya está hablando de 15, 20 quetzales, y si eso lo suma y lo suma y lo suma en todo el año es un montón, pero no se da cuenta y esos son gastos que mientras no lo tenga planificado, no los va a detectar. Y eso pasa a muchísimas personas. Entonces, tener ingresos, planificar qué va a hacer con esos ingresos adecuadamente, un buen presupuesto. Y de ahí el paso número 3 es clave. Y la mayoría no logra dar este paso, aún estando conscientes de que es importante.
Es que esto lo entiende cualquiera, hasta un niño pequeño lo entiende. Mire, pues, el principio es bien sencillo. No gaste más de lo que recibe. No gaste más de sus ingresos. Ese es el principio. ¿Y qué cree? Casi nadie lo sigue. Casi nadie logra aplicar este principio de las finanzas. No gastemos más de lo que recibimos. Si usted logra aplicar este principio, va a tener unas finanzas sanas siempre. No importa cuántos ingresos tenga, si son pequeños, si son altos o si gana poco o gana mucho. De lo que gane, nunca gaste más de lo que gane. Mira qué interesante. Qué sencillo suena y qué difícil es de llevar a la práctica. Casi siempre terminamos gastando. Alguien me decía, mira, Lick, lo que pasa es que no se puede. En otra clase así me dijeron. Si yo quiero, por ejemplo, comprar un carro, no podría con el salario que tengo. Bueno, en finanzas nos explican lo siguiente. En finanzas nos explican lo siguiente. Usted hace un presupuesto y destina una cantidad para la adquisición del vehículo. Primero, tiene que reunir una cantidad para poder dar, digamos, el pago inicial, el enganche que le llamamos aquí. Y luego destina una cantidad que es lo que va a gastar mensualmente. Cuando usted hace bien un presupuesto, usted dice, voy a comprar un carro, voy a ahorrar tanto dinero para el enganche y luego me quedo pagando, recuerda que en el vehículo tiene que estimar, me quedo pagando la cuota que voy a pagar del vehículo, el seguro del vehículo, los gastos de mantenimiento, la gasolina, etcétera. Cuando estima todos esos gastos y hace un buen presupuesto, pues aunque adquiera el vehículo, no va a gastar más de lo que gana. El problema es cuando queremos comprar un carro para el que no nos alcanza, pues. Y eso es lo que nos pasa a la mayoría. Gastamos más de lo que ganamos. Bien interesante. Si todavía da un paso más, el siguiente paso de las finanzas es el más difícil de todos. La mayoría no logra hacer esto. Ya logró el punto en el que no se gasta más de lo que gana y ahora le vamos a pedir que gaste todavía menos. Le van a decir, si usted gana 100, solo gástese 90, porque los otros 10 los debe ahorrar si quiere tener finanzas sanas. Porque ese ahorro le va a permitir dar otros pasos en sus finanzas y le va a permitir afrontar situaciones en las que va a dejar de tener ingresos. A todos nos pasa. Hay riesgos sociales, por ejemplo, uno se enferma, uno sufre un accidente, a uno lo despiden o le llega una edad en la que ya no puede trabajar y deja de tener ingresos. La vejez es un riesgo social muy grande. Entonces el ahorro es muy importante, pero para lograr hacer un ahorro, pues un buen manejo de las finanzas implica de lo que gana, lo primero que tiene que hacer es apartar un porcentaje y ahorrarlo. Y el resto, no se gaste más de lo que le queda. Fíjese cómo van avanzando esto, es escalonado. Primero le dijimos, no se gaste más de lo que gana. Ahora le decimos, de lo que gana, ahorre una parte y no se gaste más de lo que le queda. Viva con lo que le queda. Y el siguiente paso todavía es mejor. Este es el más complicado y casi no nos enseñan aquí. Muy pocos llegan a este paso, por lo menos aquí en Guatemala. Invierta esos ahorros que ha ido haciendo. Cuando ya tenga una buena cantidad, hay que invertir ese dinero. Y le voy a decir que estamos tan mal en el tema de finanzas que muchos de nosotros no sabemos distinguir lo que es realmente una inversión. Y los bancos no ayudan hoy. No sé si ha visto que los anuncios de los bancos le dicen, compre su carro, es la mejor inversión, o compre su casa, es la mejor inversión. Y le venden a uno como que comprar una casa para vivir es una inversión. ¿Qué inversión va a ser eso? Si eso solo es gastar y gastar y gastar. No, se lo pongo bien sencillo. Invertir es que usted coloca una cantidad de dinero en alguna actividad que va a hacer que produzca ese dinero. Puede ser un negocio, puede ser una cuenta de ahorro, o sea, su dinero es una cuenta de ahorro que produce una tasa de interés. Lo que pasa es de que la tasa de interés que generan las cuentas de ahorro es tan baja, que normalmente tener el dinero en una cuenta de ahorro no es una buena inversión, porque el interés que genera ese dinero es muy bajo y ni siquiera va a lograr compensar la inflación que va a tener normalmente el país. Pero hay inversiones
muy buenas, pues hay gente que invierte su dinero en algún negocio que le produce un 15, un 20% de renta, de utilidad. Una casa puede ser una inversión, pero vea cómo. Cuando yo compro una casa para darla en arrendamiento, entonces yo soy dueño de la casa y la rento. La renta que me pagan es el beneficio que estoy obteniendo de la que eso puede ser una inversión. Ahora, cuando usted compra una casa para vivir en ella, pues eso no es una inversión, eso es una casa para vivir. Pero aquí los bancos le plantean como que es la mejor inversión de su vida. Cuidado, eso no es inversión, cuidado. Ah, y bueno, por último, uno de las claves para una buena finanza es el tema de cómo manejamos la deuda. Los autores, los economistas, están claros que la deuda, pues, es necesaria en algunas ocasiones. Como decía algún compañero, comprar una casa es casi imposible si uno no se mete en una deuda. Pero hay deudas que son buenas y hay deudas que son malas. Y eso es lo que tenemos que aprender. Hay deuda que es manejable y hay deuda que sobrepasa su capacidad y le va a generar problemas en sus finanzas. Brevemente, entonces, 6 pasos para tener unas finanzas sanas. El Estado siguiera estos pasos. Si las finanzas públicas estuvieran manejadas conforme a estos principios, sería un tema fabuloso para Guatemala. Pero va a ver usted que, por ejemplo, lo que tenemos en Guatemala es una deuda pública muy elevada que no está dando ningún beneficio a la población. Entonces uno dice, si se van a endeudar para algo que no genere beneficios, es una deuda mala. Si la deuda la adquirieron para algo que está beneficiando grandemente a la población, de pronto puede ser una deuda buena. No es lo mismo endeudarse con una tarjeta de crédito donde paga, oiga bien esto, en Guatemala en las tarjetas de crédito usted llega a pagar hasta el 60% de interés al año. 60% de interés. Es que eso raya no usurario ya. No, no raya, es usurario eso. Cuando usted me dice, yo adquirí una deuda donde estoy pagando el 7% al año, ¿verdad? Es muy difícil que usted me diga, estoy pagando el 60% de interés al año. Y lo peor de todo es que a veces algunos se molestan conmigo y dicen, no, Lick, mi tarjeta de crédito no pago tanto. Yo pago un 14% de interés, me dijo un compañero. Cuando vimos las condiciones, resulta que ese 14% de interés era mensual. Mensual, yo le digo, esto es una locura. Este contrato es usurario, ya de veras. Sobre todo los compañeros que trabajan en los bancos a veces se enojan conmigo, pero yo no tengo nada en contra de los bancos, al contrario, son necesarios, vamos a ver, en el sistema financiero, en el sistema de unas buenas finanzas, los bancos son necesarios. No podría lograrse ciertos objetivos si no tuviéramos los bancos. Yo a lo que voy es a cómo uno maneja sus recursos o cómo el Estado maneja sus recursos. Había un compañero que había levantado la mano ahí, perdón, no vi su nombre, pero si quería participar. Quería defender las tarjetas, no sé. Rolando Gómez, ¿qué me dice mi amigo? Perdóneme, amigo, le perdí un poquito el sonido. Me repite la pregunta, es que no lo escuché. Ahora sí le escucho, sí. Le escucho ahora sí. Se le desactivó su micrófono, mi amigo. Licenciado, tal vez que mejor haga escrita la pregunta para poderlo atender de mejor forma. Sí. Bien, vamos a escuchar, de repente mejoramos ahí el sonido y vamos. Avancemos con este tema que me parece muy importante. Cuando hablemos del derecho tributario, vamos a hablar de la regulación jurídica de la actividad financiera. Y aquí le hice un esquemita que espero que le sirva de mucho. El derecho financiero regula la actividad financiera del Estado. Y esa actividad financiera tiene 3 grandes
partes o tres grandes bloques. La obtención de los recursos. O sea, lo primero que el Estado necesita es obtener recursos para poder cumplir con sus fines. Van a ver ustedes, mis amigos, que la obtención de los recursos el Estado la puede hacer de dos formas. La principal debería ser a través de los tributos. De hecho, esto es tan importante, es tan trascendente el tributo para poder obtener recursos del Estado, que se ha especializado tanto su regulación que ha dado origen a una nueva rama del derecho. Del derecho financiero se desprendió, surgió el derecho tributario, que con ustedes lo vamos a estudiar en el 10º semestre. ¿Me entienden? O sea, el derecho tributario regula todo lo relacionado con los tributos. Y los tributos constituyen la principal fuente de ingresos del Estado. Por lo tanto, el derecho tributario también es parte del derecho financiero, porque el derecho financiero regula la obtención de los recursos del Estado como una de las actividades o como una de las partes o de las acciones de la actividad financiera. Pero cuidado, hay otras formas en las que el Estado puede obtener recursos. El Estado también puede obtener recursos, digamos, endeudándose, adquiriendo deuda con el Banco Centroamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, o con Estados Unidos, o con la Unión Europea, o emitiendo bonos, que al final es lo mismo, es endeudarse. Es otra forma de obtener recursos. No es la mejor forma, pero es otra forma. Y cuidado, el tema tributario es muy delicado porque es la principal fuente de ingresos del Estado, pero mal manejada también puede causar muchísimo daño a la población. De hecho, hay estados que han caído, que han desaparecido debido a una mala gestión de los tributos. Y el ejemplo clásico que se da es el tema de Francia, ¿no? Al final, el detonante de la Revolución Francesa fue el tema tributario. O sea, la gente le cobraban tributos demasiado altos, los dejaban en la miseria, la aristocracia vivía en la opulencia con esos tributos y la población muriéndose de hambre, hasta que ya no aguantó y se rebelaron y se da el movimiento de la Revolución Francesa. Y así ha ocurrido. De hecho, déjenme decirle que hay un estudio muy interesante, que de repente se los comparto, donde analizan que detrás de toda gran revolución política ha existido previamente una mala gestión tributaria. Un Estado que requiere tributos excesivamente y que no presta servicios adecuadamente. Cuidado con esto, es muy interesante. Pero los tributos no son la única fuente de ingresos, hay otras formas en las que el Estado puede generar ingresos. Incluso, mire, está aquí interesante. El Estado podría generar ingresos prestando servicios y cobrando por ello. Si el Estado nos prestara un buen servicio y nos cobra una cantidad de dinero por eso, eso generaría ingresos al Estado que podría reutilizar en la prestación de otros servicios o en mejorar la prestación de ese servicio en concreto. Así que el primer bloque, la primera parte de la actividad financiera es obtener recursos. Miguel, ¿nos quiere hacer alguna pregunta? Sí, licenciado, buenas noches. Se me viene a la mente cuando usted indica que el propio Estado también podría generar ingresos. Se me viene a la mente el proyecto, el cual el contrato del Palín Espintra, el cual ya estaba por vencer. Y entonces si no estoy mal, ese tramo carretero de autopista iba a pasar a poder del Estado. Pero lamentablemente, ahí sí que a través de influencias y corrupción seguramente, los diputados del Congreso volvieron a votar para que se pudiera renovar el contrato a la empresa. Entonces ahí podíamos ver de que el Estado pudo haber administrado ese tramo carretero y obtener un recurso. Quizás no cobrarlo a la cantidad que se cobra actualmente por parte de la empresa privada, pero al menos se hubiera ahorrado el ciudadano un gran porcentaje. Es mi opinión, Lick. Gracias, Miguel. Sí, sí, es un buen ejemplo de cómo se podrían obtener recursos, digamos, cobrando un peaje por el uso de una carretera. Generará mucha discusión, no me voy a meter a eso, pero solo lo quiero dejar sobre el ambiente. Genera mucha discusión, le voy a decir por qué, Miguel. Aquí hay dos posiciones realmente opuestas. Hay algunos que dicen, el Estado es muy mal administrador.
Y por lo tanto, si le diéramos la administración de ese tramo de la autopista Palín-Escuintla al Estado, seguramente en 2 años la carretera estaría hecha a pedazos, con baches, como están todas las demás carreteras. No sé si me explico, no quiero generar debate, solo quiero dejarlo en el ambiente. Hay personas que dicen la concesión es buena, porque aunque estemos pagando una cantidad de dinero, ese dinero la empresa está obligada a utilizarlo, en primer lugar, para mantener esa carretera nítida. Claro, usted me puede decir, es que yo no quiero pagar por el uso de esa carretera. Sin embargo, no me puede negar que es una de las mejores carreteras que tenemos, dicen los que defienden esta posición. Mire qué interesante. Por el otro lado, hay quienes dicen, no, ahí lo que tenemos que hacer es mejorar la administración del Estado, y aquí lo que pasa es que hay un ánimo de lucro, hay un interés de ganar dinero que bien el Estado podría hacer una buena administración, podríamos tener una buena carretera sin necesidad de cobrar nada. Hay puntos intermedios donde algunos dicen sí, se debería cobrar, pero no tanto, etcétera. O sea, encuentra de todo. Lo que le quiero dejar dicho es que no es tan sencillo como uno piensa, de que está bien o está mal, es blanco o es negro. Hay ocasiones en que hay argumentos para defender la concesión y argumentos para considerar que no es buena, que los haremos en el momento en que estudiemos las concesiones públicas, sin lugar a dudas, ¿verdad? Hoy quiero que pasemos a la segunda actividad del Estado en su actividad financiera. El segundo aspecto de la actividad financiera es la administración de su patrimonio, desde la elaboración de un presupuesto adecuado, el manejo de sus bienes. Recuérdense que el Estado tiene bienes inmuebles, tiene vehículos, tiene mobiliario, tiene computadoras. El manejo de esos bienes es muy importante. Y también un tema trascendental es cómo el Estado maneja el tema de la moneda, que eso es realmente importante y muy pocas veces lo vemos. Yo espero que nos dé tiempo en este curso de que entremos un poco al tema del derecho monetario que le llaman, o el manejo de la política monetaria. Van a ver ustedes que hay mucho que discutir ahí, desde cuestionarnos, por ejemplo, ¿qué es el dinero? O sea, ¿realmente qué es el dinero? ¿Cómo se le hace para emitir dinero? ¿No, nunca se han preguntado eso? Fíjese que es bien interesante porque uno lo mira, por ejemplo, en pandemia. En pandemia, digamos que los estados entraron en una crisis debido a que la gente se tuvo que encerrar, se paró la actividad económica, y al detenerse toda la actividad económica, la gente dejó de tener ingresos y eso generó problemas sociales muy fuertes. Pues hay países que la solución que le dieron es imprimir más dinero y regalárselo a la población, así como lo está viendo. Eso fue lo que hizo Estados Unidos. Cuando yo le digo hay países, no sé, la gente se imagina no sé qué país lejano. No. ¿Cómo manejó la pandemia Estados Unidos? Es increíble. Imprimió dólares y se lo regaló a sus ciudadanos. Y ahora eso genera una serie de problemas grandes. Eso de la política monetaria es fascinante, mis amigos. O sea, las leyes que rigen cómo se puede emitir dinero, cómo se pueden emitir quetzales, qué debe respaldar eso, por qué le damos valor al dinero, por qué lo consideramos valioso. Ahí hay muchísimo que discutir, ojalá que podamos llegar a ese tema. Eso depende de mucho que ustedes se pongan las pilas y estudien bastante. Y la tercera parte de la actividad financiera es lo que le llamamos el gasto público. Esto es precisamente, pues ya tenemos los recursos, ya tenemos los bienes, tenemos el personal, y entonces ahora utilizamos esos recursos para poder prestar servicios a la población. Recuerden que al final de cuentas un Estado está para asegurarle el bien común a sus habitantes, bueno, un Estado está para construir un hospital, para equipar ese hospital, para suministrarle a ese hospital medicinas, contratar médicos, enfermeras, personal y atender a la población cuando se enferme. Y para todo eso necesita gastar dinero. Si usted va a construir un edificio, un hospital, necesita gastar dinero en la construcción. Lo puede hacer contratando una entidad privada que lo construya, pues una concesión de un contrato administrativo, o lo puede hacer el mismo Estado a través de una de sus empresas y construir el edificio. En cualquiera de los dos casos se gasta dinero. Para comprar medicina, gasta dinero. Para equipar el hospital, gasta dinero. Para contratar a los médicos, gasta dinero. Y ese gasto de dinero se rige por ciertas normas jurídicas. En específico, en nuestro caso, por la Ley de Contrataciones del Estado,
y por lo tanto a ese aspecto le vamos a poner mucho énfasis, mis amigos. Vamos a tratar de que ustedes dominen lo mejor posible la ley de contrataciones del Estado. Y claro, siempre que hay dinero hay tentación, ¿no? Y cuando hay mucho dinero, la tentación es muy grande también. Y entonces tenemos que controlar, tenemos que fiscalizar que ese gasto se haga conforme los procedimientos y se haga para los fines que fue hecho, bueno, que el gasto se haga bien, pues. Y para eso también hay normas jurídicas, instituciones, hay organismos especializados en el control y la fiscalización. De eso se trata el derecho financiero, mis queridos amigos. Yo, de veras, espero que este curso les guste mucho, les sea de utilidad, que no lo vean igual como una carga los martes y los viernes, sobre todo el viernes que parece ser tan complicado. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes y espero que ustedes también al final del curso puedan decir, aprendimos algo que nos va a servir, que nos va a ser útil. No importa que perdimos el curso, pues de todos modos aprendimos. Muchas gracias, Lick. Buena onda. Un abrazo. Se les aprecia muchísimo, mis queridos amigos. Si tienen alguna duda de lo que hemos hablado el día de hoy, que es básicamente una introducción muy general, me dicen. Y si no, pues por ahí lo vamos a dejar el día de hoy para que ustedes tengan unos minutos para ir a su siguiente clase. Mi querido Jorge, ¿usted tiene alguna intervención? Sí, muchísimas gracias, licenciado. Bueno, pues la verdad me llama mucho la atención su curso y creo que definitivamente va a ser muy, muy importante para mi conocimiento jurídico. Entonces, pues agradecerle primero que nada eso. Y segunda, no sé si usted nos recomienda algún tipo de libro con el cual nosotros podamos también guiarnos y en el cual podamos tomar como referencia para su curso, licenciado. Muchas gracias. Sí, gracias. Mire, hay algunos autores internacionales que tienen muy buena bibliografía. Yo dentro del Classroom les voy a compartir un par de libros que ya pues tienen, digamos, libres sus derechos de autor y que me parece una lectura interesante. Pero le voy a ser muy sincero, sé que es una lectura cargada y mi experiencia me dice que muy pocos alumnos llegan a leerse un libro de estos, pero me interesa que lo tengan de todos modos porque más adelante nos va a servir, ya en el ejercicio de la profesión nos va a servir. Yo recomiendo realmente que puedan leer cualquiera de los libros de los profesores de la Facultad de Derecho Financiero. Tenemos muy buenos profesores de Derecho Financiero que han pues elaborado sus libros enfocados al programa de la facultad. Por ahí el Lic Almengor tiene un libro, por ahí la Lic Gladys tiene un libro, cualquiera de ellos es muy bueno. Y en la librería jurídica ustedes los encuentran cualquiera de los dos. Yo les voy a compartir ahí el nombre de los dos libros, aunque es muy fácil, ¿no? Ustedes llegan a la librería y dicen, quiero Derecho Financiero Guatemalteco, les harán, tengo este, hay como 3 autores, todos profesores de la facultad, y cualquiera de ellos es muy bueno. Y como a mí me interesa mucho que ustedes sí tengan alguna lectura, sobre todo porque vamos a dejar algunos laboratorios y ejercicios, yo les voy a compartir también algunos resúmenes o algunos materiales que vamos a ir utilizando. Así que sin lugar a dudas, yo creo que van a tener como para poder divertirse con esto de la lectura, Jorge. Muchas gracias, licenciado, muy amable. No, a usted, a todos ustedes por su atención. Yo les deseo que tengan una excelente noche, una buena segunda clase, que no sé cuál es la que tienen, pero ha sido un verdadero placer conocerlos aquí virtualmente y espero conocerlos en persona. Los veo el día martes, donde vamos a hablar del derecho financiero, su ubicación, su naturaleza jurídica y sus distintas ramas. Feliz noche entonces, un placer, mis amigos. Buenas noches, licenciado.